¿Te ha pasado alguna vez, estoy seguro, que te han citado a una entrevista, has ido a la entrevista y al final era una entrevista grupal y no era una entrevista individual como tú estabas esperando? Los niveles de tensión probablemente subieron y no sabías muy bien cómo reaccionar. Y es que tienes toda la lógica del mundo, porque la entrevista grupal tiene un nivel de estrés mayor, dado que no solo tienes que impresionar al reclutador, sino que tienes que resaltar dentro de todas las personas que participan dentro de la entrevista grupal. Tengo 11 tips que me gustaría compartir contigo para que pases esa entrevista grupal de manera exitosa, así que quédate conmigo para ver el video. Hola, ¿cómo estás, buscador? Mi nombre es Jairo Merea, soy CEO de IQ Talent y el día de hoy, jueves, nuevamente estoy contigo para darte unos tips de empleabilidad y en este caso en particular, tips de cómo pasar una entrevista grupal exitosa. Y me gustaría ir directamente al grano porque tenemos un camino largo para recorrer estos 11 puntos. El primer punto de ellos es investiga, ¿sí? Y con investigar me refiero a dos cosas en particular. Primero, tienes que investigar cuál es la misión y la visión de la empresa y entenderla. Tú puedes decir, siempre me dicen lo mismo, y es que en realidad el motor de cada empresa es su misión y su visión. Es hacia dónde van y por qué van hacia ahí. Si tú compartes esa misión, esa visión, y si vamos más allá, esos valores, es muy probable que calces dentro de esa cultura. Así que lo primero, investiga eso. Lo segundo, investiga más acerca de las funciones que va a hacer tu puesto dentro de la empresa. Una vez que tengas estas dos cosas identificadas, lo que tienes que hacer es cómo dentro de tus funciones puedes ayudar a alcanzar esa misión y visión de la empresa. De esa manera ya tienes una herramienta que los otros candidatos no van a tener, que es una solución específica para esa empresa en específico y con tus funciones específicas. Segundo punto, memoriza una presentación personal. Estarás de acuerdo conmigo en que en la mayoría de entrevistas, si es que no es en todas, te van a decir en alguna parte, normalmente suele ser al inicio, que te presentes. Entonces, si es que estás muy nervioso, es muy probable que no puedas decir lo que mejor refleja de ti tu profesionalismo, esos puntos que realmente resaltan de ti sobre otras personas. Por eso te recomiendo que practiques, primero, que desarrolles el speech de presentación personal y que luego lo practiques. Y para desarrollar el speech de presentación, considera 3 preguntas que debe responder tu speech. ¿Quién eres? ¿Qué ofreces y qué buscas? ¿Sí? Recuerda esas 3 preguntas, dentro de tu speech tiene que responderse eso. De esa manera y practicándolo tendrás un punto más a tu favor y un punto más con respecto a la primera impresión que tiene el reclutador de ti. Tercer punto, sé entusiasta y atento. Dentro de la entrevista grupal no te puedes permitir distracciones, así que si eres de los que les suena constantemente el celular, asegúrate de apagarlo antes de entrar a la entrevista, porque sí, puedes tener de repente una llamada importante, pendiente, pero este simple hecho puede hacer que pierdas contexto de toda la dinámica grupal y que ya no te considere el reclutador para hacerte una pregunta porque sabe que no has participado de una parte de la dinámica y probablemente no puedas responder. En ese caso, si es que no te pregunta, tampoco va a poder evaluarte como corresponde. Estás perdiendo una gran oportunidad. Además, tampoco te puedes permitir estar distraído porque normalmente en la dinámica grupal tienes que revisar y analizar lo que responde cada coentrevistado para apoyarlo o para de repente sugerir algo más. Si es que estás totalmente fuera de la entrevista mentalmente, no vas a poder aportar nada en caso incluso de que el entrevistador te pregunte acerca de tu opinión. Así que es importantísimo, recuerda estar totalmente enfocado dentro de la entrevista. Cuarto punto, de vez en cuando procura responder primero. Voy a hacer un énfasis en la parte de vez en cuando. No tienes que hacerlo siempre, ¿sí? Porque si lo haces siempre puedes irritar a los panelistas, a los coentrevistados e incluso a tu evaluador. Así que procura no hacerlo siempre. Pero sí que es importante que lo hagas entre 1, 2 o 3 veces de acuerdo al largo de la entrevista, de acuerdo a la duración total, para que puedas demostrar esa motivación por participar. Y en los otros momentos, por más de que sepas la respuesta, dale la oportunidad
a los otros coentrevistados para que también participen ellos primero. De esa manera estás demostrando empatía. Punto 5. Apoya la opinión de los demás. En el punto 4 te hablé un poco acerca de la empatía. En este punto también va a estar presente la empatía. Cuando tú estás escuchando a los coentrevistados responder preguntas, si alguno de ellos responde algo en lo cual tú estás de acuerdo, lo más ideal es que apoyes esta postura. Y ojo, hay muchas veces que por tratar de resaltar, pese a que estamos casi totalmente de acuerdo con el coentrevistado, lo que hacemos es añadir un argumento para no estar totalmente de acuerdo y, entre comillas, resaltar. Realmente lo que estás haciendo no es resaltar, sino que en realidad te puede jugar en contra. Recuerda que si tú apoyas a un coentrevistado, lo que estás demostrando es que tienes gran capacidad para trabajar en equipo y también gran capacidad para liderar un equipo, porque son partes vitales del liderazgo y del trabajo en equipo las que estás demostrando. Así que recuerda, apoyar a los demás es importante. Y con esto no me refiero a que interrumpas cuando la otra persona está hablando, sino que asientas. Con asentir solamente estás dándole a entender al grupo de entrevistados y al entrevistador que estás de acuerdo con ese punto. Punto número 6. Haz preguntas únicas. Con preguntas únicas me refiero a preguntas, primero, que no sean repetidas, que un coentrevistado no las haya dicho anteriormente, por eso nuevamente es importante que estés atento. Por otro lado, que no sean preguntas que ya han sido respondidas en el desarrollo de la explicación de la dinámica, o de repente el reclutador decidió contarte algo de la empresa y tú estás nuevamente preguntándole lo mismo. Eso quiere decir que no has tomado atención, te va a jugar en contra. Con preguntas únicas me refiero a preguntas que realmente sirvan al entrevistador para determinar que tu interés con la empresa y con las funciones va más allá que solamente asistir a esta entrevista. Si te gustaría que explique qué preguntas únicas son las que pueden ayudarte con este objetivo, escríbemelo dentro de los comentarios y voy a hacer un video exclusivo de esas preguntas únicas. Pero por el momento te recomiendo que prepares preguntas que estén de acuerdo a tu puesto y que muy probablemente vayan un poquito más allá con respecto a los objetivos, con respecto a lo que se espera del puesto, para que demuestres ese interés. Punto número 7. Agradece al entrevistador y a los compañeros entrevistados. No seas, por favor, ese tipo de personas que termina la entrevista, el entrevistador dice muchas gracias y te vas. Y te vas el primero. No. Asegúrate de agradecerle por el tiempo y porque lo has pasado bien con los coentrevistados y al entrevistador. En estos momentos que se estoy grabando el video, está todavía la pandemia presente, así que es muy difícil que estreches la mano con el entrevistador. Pero fuera de esta pandemia que va a pasar de todas maneras, sí que sería bueno que estreches la mano con el entrevistador y también con las personas con las que has compartido este tiempo dentro de la entrevista. Recuerda que eso va a hacerte ver bien de parte del entrevistador, pero también tendrás un nuevo campo de networking que, quién sabe, te puede abrir una oportunidad laboral que incluso tú no estabas esperando. Punto número 8. Mantén la confianza. Como decía al inicio, muchas veces llegamos a la empresa y en ese momento nos damos cuenta de que la entrevista es una entrevista grupal, ¿no? Y normalmente no nos gustan mucho estas entrevistas grupales y es totalmente comprensible porque el nivel de tensión es mayor. Ya te decía anteriormente que no solo tenemos que sorprender al entrevistador, sino que tenemos que destacar por los demás. Es decir, hay un nivel de tensión más fuerte. Y por eso suele asociarse con un sentimiento negativo de nosotros. Así que lo primero que te quiero decir es que si es que ese sentimiento negativo aflora, tú haz todo lo posible por controlar tus emociones y que no aflore para que se proyecte en los demás. Porque si los demás ven esa sensación negativa tuya, ya de por sí no van a tener ganas de colaborar contigo. Y si lo ve el reclutador, ya de por sí tendrá una previsualización de tu personalidad que probablemente no es la real. Entonces evita esto y controla mucho tus emociones. Y por el otro lado, demuéstrate amable y simpático, como te mencionaba anteriormente. Punto número 9. Sé tú mismo. Con sé tú mismo quiero que entiendas que al momento de destacar o en este interés de destacar, quiero que te muestres tal y como eres
evidentemente proyectando esas partes positivas de tu forma de ser, del nivel de profesionalismo que tienes. Si tienes dudas de cómo proyectar esto, voy a dejar en la parte de arriba un video anterior que hice de cómo estructurar bien esas cosas buenas que tienes para poder impresionar al entrevistador. Con eso me refiero a que seas tú mismo. Pero, ¿qué pasa? Normalmente en este afán por querer sobresalir, solemos ser muy exagerados. Y la exageración puede tomarse, depende del nivel, de diferentes formas. Lo primero, puedes parecer muy agresivo, ¿ya? Y probablemente no seas una persona agresiva, pero por tratar de sobresalir incluso puedes levantar la voz, tener movimientos más enérgicos, querer imponer tu idea, y esto pues va a tener un perfil agresivo que las empresas en su mayoría, salvo algunas empresas que quieren vendedores agresivos, porque no saben realmente una técnica de ventas, pero las empresas en su mayoría no buscan una persona agresiva, ¿sí? Entonces tienes que tener en cuenta de que no debes exagerar mucho, porque incluso si exageras demasiado, ya de repente un nivel más, esto, más allá de considerarte como una persona agresiva, se te va a considerar como una persona que probablemente tiene un problema que tiene que solucionar. Así que considéralo, por favor. Recuerda ser más que todo simpático y amable, y la manera de ser tú mismo es resaltando esos puntos positivos que tienes que haber desarrollado previamente en tu speech. Punto número 10. Diseña tus respuestas. ¿Por qué es importante diseñar las respuestas antes? Me van a decir, Jairo, yo no sé qué me van a preguntar. Eso lo tengo claro. Pero hay muchas preguntas que se suelen hacer. Entonces, no tienes justificación de no tener una lista de preguntas probables a las cuales tú ya tengas una respuesta predeterminada y una respuesta ensayada. Sobre todo, si eres una persona introvertida que no te gusta hablar mucho. Al momento de tener una dinámica grupal, yo soy una persona introvertida, por ejemplo, al momento de tener una dinámica grupal, ya de por sí tu energía baja. Todas las personas introvertidas tenemos un nivel cuando estamos solos, y al momento de estar con más gente, tu energía baja. Entonces, de por sí sueles hablar poco. Entonces, si no tienes tú ya claro qué cosa vas a responder, puedes hablar muy poquito e incluso monosílabos, y la persona que te está entrevistando puede tener una impresión tuya de que no tienes interés. Entonces, mejor es que te prepares anteriormente a la entrevista y que tengas ya una respuesta que sea lógica para tu puesto y lógica para las funciones que vas a realizar dentro de la empresa, y que dé valor, sobre todo, al entrevistador acerca de ti. Por otro lado, si eres una persona extrovertida, muy probablemente te vayas por las ramas. Te gusta hablar demasiado, te preguntan A y te pasas por B, por C, por D, por Z. También es importante que tengas el speech para que puedas centrarte en lo que realmente importa, ¿sí? Así que ya seas introvertido o seas extrovertido, es importantísimo que tengas un modelo de respuesta previa a ese tipo de preguntas. Y si no lo tienes, porque esa pregunta que te hicieron en ese momento no la tenías tú mapeada, aprovecha que muchas veces dentro de la dinámica grupal se repiten preguntas, porque no pueden hacer una pregunta a todos. Sí, bueno, en algunos casos sí pueden hacer la pregunta a todos y el primero responde, pero en otros casos hay una pregunta como que se repite. Primero la preguntan al que está más cerca, de repente el entrevistador, y van rotando dentro de la mesa de entrevistas. Si ese es el caso, tienes el tiempo para poder practicar mentalmente al menos cuál sería tu respuesta, pero enfócate siempre en una respuesta que dé valor a tu puesto y dentro de la empresa que estás postulando. Y llegamos al 11º punto. El 11º punto es: haz seguimiento. Con hacer seguimiento me refiero a que no esperes sentado en tu casa que te respondan cómo te fue, qué cosa tienes que mejorar. No, sino que tú adelántate y agradécele al entrevistador luego, ya en tu casa, por correo, diciéndole que has pasado una buena experiencia, una bonita experiencia, y recuérdale alguna cosa que aportaste dentro de la entrevista para que él pueda asociarla contigo, porque recuerda que los entrevistadores tenemos una infinidad de entrevistas al día, una infinidad de entrevistas grupales, entonces es muy difícil acordarse el nombre de la persona. No creas que ya de por sí, porque tu nombre es único, se van a acordar de ti. No, hazsela fácil al reclutador, mándale una aportación que tuviste dentro de la entrevista grupal, y eso va a hacer que el entrevistador sepa primero
que te gustó la dinámica, va a sentir que su trabajo ha sido bueno. Y segundo, que tu interés para postular a la empresa es real. Eso quiere decir que te va a tener en el mapa. Y bueno, buscador, esos han sido los 11 puntos que tienes que revisar para poder pasar una entrevista grupal de manera más efectiva. Si este video te ha servido, recuerda que también puede servirle a alguna persona que conoces, así que compárteselo, dale un like, suscríbete al canal, también activa las campanitas porque todos los jueves voy a dar nuevos tips de empleabilidad para que tú logres encontrar ese trabajo que estás buscando. Recuerda también que la frase de este canal es: dime si tienes trabajo y te diré a cuántas entrevistas has asistido. Nos estamos viendo la próxima semana, buscador. Cuídate.